Despiertan los sueños dormidos. Estaba herido pero no acabado. Así es la conversión. Nadie se convierte del todo y para siempre. Herido y todo, el viejo hombre, nos acompaña hasta la sepultura. Igual que la serpiente herida, de repente levanta, amenazadora, su cabeza. Pasaron los meses y Francisco recuperó enteramente su salud. El fuego de la ilusión levantó de nuevo su cabeza llameante y en alas de los bríos juveniles renacidos, se lanzó nuestro alocado mozo en la vorágine de fiestas y diversiones. No podía pasar sin sus amigos. Dicen los cronistas que muchas veces abandonaba apresuradamente la mesa familiar dejando plantados a sus padres para reunirse con sus amigos. Desde 1198 Chitalia entera permanecía alerta al curso de los acontecimientos entre el pontificado y el emperador. Esta vez el epicentro de la discordia era el reino de Sicilia. Por causas complejas, se extendió la contienda y rápidamente fue tomando proporciones universales. El Papa Inocencio I colocó al frente de las fuerzas papales al capitán Gualterio de Brienne, que muy pronto fue inclinando las armas a su favor. El comandante normando transformó las batallas en victorias y las banderas papales avanzaban de triunfo en triunfo. El nombre de Gualterio llenó el alma de Italia. Sus hazañas corrían de boca en boca llevadas por los trovadores populares. La guerra tomó carácter de cruzada. En todas las ciudades italianas se alistaban caballeros y soldados que acudían a los campos bélicos de la Apulia, al sur de Italia, para sumarse a las huestes que militaban bajo el estandarte del caudillo normando. El fuego sagrado prendió también en Asís. Un gentilhombre asisiense llamado Gentile tomó la iniciativa y preparó una pequeña expedición militar con la flor y nata de la juventud asisiense. La nobleza de la causa y la posibilidad de ser armado caballero cautivaron a Francisco, y entre las cenizas apagadas despertaron sus sueños caballerescos. Y a sus 25 años, Francisco se alistó en la expedición. En pocas semanas preparó alegremente sus arreos bélicos, y llegó el día de la partida, la noche de la libertad. Francisco se despidió de sus padres. Aquella mañana la pequeña ciudad, con su ir y venir nervioso, se parecía a una colmena hirviente. Abrazos, besos, lágrimas, adioses. Y en medio de una conmoción general y de flamear de pañuelos, la pequeña y brillante expedición militar emprendió la marcha saliendo por el portón oriental en dirección de Foligno, para tomar la vía Flaminia que los conduciría, pasando por Roma, al sur de Italia. Al caer la tarde, la expedición llegó a Spoleto, ciudad que cierra el incomparable valle spoletano. Pero estaba escrito que en Spoleto acababa todo y en Spoleto comenzaba todo. Francisco se acostó en medio de los arreos de caballero, la gambesina, las calzas de malla, el yelmo, la espada y la lanza, el escudo blasonado y una amplia túnica. Y todo este esplendor estaba, a su vez revestido por el resplandor dorado de sus sueños de grandeza. Todos los cronistas dicen que en aquella noche Francisco escuchó, en sueños, una voz que le preguntaba: Francisco, ¿a dónde vas? A la Apulia, a pelear por el Papa. Dime, ¿quién te puede recompensar mejor, el Señor o el siervo? Naturalmente, el Señor. Entonces, ¿por qué sigues al siervo y no al Señor? ¿Qué tengo que hacer? Vuelve a tu casa y ya lo entenderás todo. Y a la mañana siguiente Francisco regresó a su casa. Francisco tuvo aquella noche lo que la Biblia llama una visitación de Dios. En mi opinión, en aquella noche Francisco no escuchó voces ni tuvo sueños ni vio visiones, sino que, por primera vez, tuvo una fuerte, muy fuerte, experiencia infusa de Dios.
Es lo que, en la vida espiritual, se llama gratuidad infusa extraordinaria, que tiene características peculiares. Eso sí, tuvo también sin duda aquellas impresiones que los biógrafos nos retransmitieron en forma de un sueño, de un diálogo entre el Señor y Francisco. Es más que probable que Francisco mismo, más tarde, refiriendo a algún confidente la experiencia de aquella noche, lo expresara como un sueño o quizá en forma de alegoría. Es una constante en la historia de las almas, cuando un alma ha tenido una vivencia fortísima, se siente incapaz de trasvasar el contenido a las palabras y para expresarse, acude instintivamente a las alegorías. ¿Qué pasó aquella noche? Por razones deductivas que luego explicaré, debió pasar, tuvo que pasar. Lo siguiente, de una manera sorpresiva, desproporcionada, invasora y vivísima, estas son las características de una experiencia infusa, se apoderó de Francisco la presencia plena, súbitamente. El hombre se siente como una playa inundada por una pleamar irremediable. Y queda mudo, anonadado, absolutamente embriagado, con clarísima conciencia de su identidad, pero al mismo tiempo como si fuera hijo de la inmensidad, trascendiendo y al mismo tiempo, poseyendo todo el tiempo y todo el espacio. Todo esto en Dios, algo así como si el hombre experimentara en un infinitésimo grado en qué consiste ser Dios. Participación de Dios, un poco parecido en tono, menor a lo que será la vida eterna, y todo esto como gratuidad absoluta de la misericordia infinita del Señor. Nadie sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Un cúmulo de palabras juntas podrían dar, en términos de expresividad, una aproximación a lo que es una gratuidad infusa extraordinaria, seguridad, certidumbre, luz, calor, alegría, claridad, clarividencia, júbilo, paz, fuerza, dulzura, libertad. Esta visitación de Dios tiene en la persona que la recibe las características de una revolución. Francisco tuvo una evidencia vivísima y clarísima que no se la podían dar los sueños ni las locuciones, de que Dios conocido, experimentado, es todo bien, supremo bien, pleno bien, el único que vale la pena, y en cuya comparación los títulos nobiliarios y los señores de la tierra no son más que humo. Ahora bien, ¿por qué digo que tuvo que suceder algo de todo eso en aquella noche? Porque de otra manera no se podría explicar lo sucedido. Y para entendernos, tenemos que meternos en el contexto personal de Francisco. Iba a la Apulia como un cruzado para defender al Papa. Ayer se despidió de sus padres y del pueblo de Asís. En esta expedición militar Francisco estaba comprometido con la juventud de Asís, con los nobles muchachos que iban con él, con el conde Gentile, a cuyas órdenes marchaba, con sus padres, que cifraban en esta expedición sus deseos de grandeza, estaba comprometido con su honor, su palabra de caballero, su nombre. Un simple sueño no es capaz de desarticular tan intrincada cadena de ataduras. Si Francisco decide regresar a casa a la mañana siguiente, tirando por la borda tantos compromisos, significa que algo muy grave sucedió aquella noche. Francisco demostró en su vida ser hombre de gran tenacidad. Cuando algo importante emprendía, no basta un simple sueño para explicarnos esta revolución nocturna. Solo una fortísima y libertadora experiencia de Dios explica esa formidable desinstalación. En aquella noche volaron todas las ataduras. Francisco se sentía libre. Ya no le importaba nada. Solo su Señor. El futuro inmediato se le abría lleno de problemas y de interrogantes. ¿Qué explicación dar al conde Gentile? ¿Qué dirían sus compañeros de armas, ayer camaradas de fiesta? Que a las pocas horas seguirían su viaje al sur. Hablarían de deserción, de locura tal vez. Podían decir cualquier cosa. Ya no le importaba nada.
Mañana mismo regresaría a Asís. ¿Qué diría la gente, la juventud? ¿Qué diría el violento? Bernardone, la misma Madonna Pica, los vecinos, inclusive los prelados. ¿Qué explicación dar? No. Podía dar explicaciones, nadie entendería nada. Algunos, los más benignos, dirían que había perdido la cabeza. Otros, más maliciosos, hablarían de deserción, tal vez de frivolidad. La palabra más temible para un caballero era deserción. Esa palabra se la echarían en cara a él que era tan sensible al honor. Soportar todo eso, que ayer hubiera sido imposible, hoy ya no le importaba nada. Se sentía completamente libre. Aquí abandonaba una vía segura y halagüeña. Y aquí mismo se lanzaba a una ruta incierta, llena de enigmas e inseguridades, y lo hacía solitariamente. Pero estaba dispuesto a todo, con tal de seguir a su señor, que, ahora sí, lo conocía personalmente. A la mañana siguiente, se despidió menos yo no sé con qué palabras menos de sus compañeros de expedición y emprendió su regreso a Asís. Una experiencia infusa, aunque normalmente dura pocos minutos. Deja a la persona vibrando largo tiempo, a veces toda una vida. Al desandar el camino desde Spoleto hasta Asís, Francisco iba sin duda bañado por aquella presencia. Al pisar las primeras calles de Asís, comenzó primeramente la incredulidad de las gentes, luego la extrañeza, más tarde el rumor general, donde se mezclaban la ironía, la burla y hasta el sarcasmo. A Francisco, todavía bajo los efectos de la visitación, no le importaba nada lo que dijeran, y pudo presentarse en la ciudad absolutamente sereno. Había amanecido la libertad. Capítulo segundo. Sube el sol. Era como si el joven Francisco hubiera regresado de un viaje largo, muy largo. Había visto que el mundo estaba lleno de piedad, y los montes destilaban misericordia, y la paz cubría la tierra entera. Todo era hermoso. El mundo no podía ser más hermoso de lo que era. La vida es un privilegio. Todo eso, y mucho más, había aprendido en el largo viaje. ¿Quién puede abatir la altivez de las montañas, o detener la marcha de las estrellas? Dejar que las cosas sean, he ahí la fuente de la paz. Respetar las cosas pequeñas. Las grandes se hacen respetar por sí mismas. El hijo de Doña Pica fue tomando insensiblemente una nueva fisonomía en los 3 años, a partir de este momento. La presencia fue vistiéndolo con la madurez de un trigal dorado. La transformación fue lenta como el brotar de una primavera. Una mañana advertimos sorprendidos que los almendros han florecido y que los árboles están impacientes por reventar en flor. Pasan los días y nadie nota la diferencia. Otro día abrimos la ventana y vemos que el mundo ya está vestido de flores. Todo ha sucedido tan lentamente, tan silenciosamente, tan sorpresivamente. Esto mismo sucedió a Francisco. A lo largo de 3 años, el hijo de Doña Pica fue cubriéndose. Insensiblemente, nadie supo cómo, con la vestidura de la paz, nacida, sin duda, de las profundidades de la libertad interior. Solo con mirarlo, los que lo miraban quedaban vestidos de paz. Le nació menos, yo no sabría cómo decirlo menos, una especie de ternura o piedad, para con todo lo que fuera, insignificante o pequeñito. Ya no sería capaz de matar una mosca, ni pisar una piedra, ni enjaular un pájaro. Le nació todo un río de compasión para con los pordioseros y leprosos, y una serenidad típica de las montañas eternas, fue velando progresivamente su pequeño rostro. Toda esta metamorfosis se realizó en el espacio de unos 3 años. Te alimentaré con miel. A su regreso de Spoleto, pasados los primeros días, la maledicencia popular fue desvaneciéndose. Paulatinamente, como cuando el polvo de la habitación
se posa sobre los muebles. Para Francisco, nada estaba claro, pero todo estaba decidido. No había por qué precipitarse. El Señor mismo, en su piedad infinita, abriría las puertas e indicaría las rutas. Reanudó su vida normal. Volvió a ocuparse de los negocios de su padre. Acudió al reclamo de la gente moza que, de nuevo, lo proclamó rey de las fiestas. Fueron pasando las semanas. Compartía la vida juvenil, dirigía los cantos, competía en chistes y ocurrencias. No obstante, sin proponérselo, y sin poder evitarlo, iba sintiéndose, cada vez más, como un extraño en medio de ellos. Su corazón estaba en otra parte. Es imposible. El corazón que ha sido visitado de noche por Dios, todo lo encuentra insustancial. Todo le parece tiempo perdido. Siente unas ganas locas de buscar cualquier tiempo y cualquier lugar para estar a solas con el Señor. Esa es la pedagogía que el Señor utiliza con sus profetas. Con una seducción irresistible los arrastra primero a la soledad. Allá los alimenta con su miel, los sacia con su dulzura, los quema con su fuego, los golpea con su cayado y los moldea como en un yunque de acero. Y cuando los profetas han tomado la figura de Dios y están completamente inmunizados a cualquier virus, los devuelve al medio del pueblo innumerable. Francisco ya no se sentía bien en medio de aquellas fiestas y decidió acabar con todo. Preparó, pues, una cena de gala. En su intención se trataba de un banquete de despedida, y por eso proveyó la mesa con todo lujo de manjares y licores. Acabada la cena, encendidos los corazones por él espíritu del vino, se lanzaron los muchachos calle abajo por la silenciosa ciudad, entre gritos y canciones, con acompañamiento de laudes y clavicordios. Francisco, como de costumbre, portaba el bastón de capitán de fiesta, pero en su espíritu se sentía terriblemente mal. Y en este contexto de fiesta y orgía, su desconcertante Dios le esperaba con otra inesperada visitación. En el marco estrecho de un mes, y posiblemente en menos de un mes, el Señor visitó a Francisco por segunda vez con una gracia infusa extraordinaria. Un corazón que ha sido visitado vive durante largos días bajo los efectos de aquella visita. Y es más que probable que, en medio de aquel frenesí dionisíaco, el pensamiento de Francisco estuviera, en mayor o menor grado, con su Señor. Paulatina y disimuladamente fue Francisco rezagándose en medio de la cuadrilla, para poder estar con su Señor. Y en uno de aquellos románticos vericuetos de la ciudad, la presencia cayó de nuevo sobre Francisco, como en un asalto nocturno, con todo el peso infinito de su dulcedumbre. Nuestro capitán de fiesta quedó clavado allí mismo, enajenado. Todas sus energías vitales y atencionales, funcionando en alto voltaje, además de estremecidas y potenciadas a su máximo nivel, quedaron concentradas y paralizadas en su Señor, dijo de otra manera, la presencia tomó posesión instantánea y total de toda la esfera personal de Francisco, integrando y asumiendo todas sus partes, en una alta fusión. No hay en el mundo experiencia humana que se acerque, ni de lejos, a la embriaguez y plenitud de una de estas visitaciones. Aquello habría durado pocos segundos, quizá 1 o 2 minutos. De pronto, los iluminados camaradas se dieron cuenta de que el capitán de fiesta había quedado rezagado. Se fueron en su busca y lo encontraron paralizado. Naturalmente comenzaron a burlarse de él y a sacudirlo con él. Fin de sacarlo de aquel arrobamiento. En su vida, posiblemente, Francisco nunca se sintió tan mal como en este momento. Aquel despertar fue peor que un cortocircuito. Hubiera deseado estar en ese momento sobre la cumbre pelada del monte Subasio. Los mozos comenzaron con sus chanzas.
¿Eh? ¿Qué es eso, Francisco? Pensando en la novia, algo tenía que responder para disfrazar lo ocurrido, y Francisco respondió en el mismo tono de la pregunta. Naturalmente, y os aseguro que se trata de la novia más rica, noble y hermosa que jamás se haya visto. Algunos cronistas dicen que se refería a la dama pobreza. Es una suposición gratuita. En este momento, Francisco no sabía nada de la tal dama pobreza. Posiblemente se trataba de salir airoso de una situación incómoda respondiendo cualquier cosa en la misma línea y tono de las preguntas. Sin embargo, podría haber, eventualmente, otra explicación. Por este tiempo, Francisco comenzó a expresarse en alegorías y en metáforas, y normalmente lo hacía con la figura del tesoro escondido. Sí, algo concreto quiso decir Francisco con aquella respuesta, era esto: no hay en el mundo esposa o tesoro que puedan dar tanta felicidad como el Señor, a quien encontré. Los alegres camaradas celebraron aquella salida y continuaron entre risas su pasacalle nocturno. Pero algo quedó flotando en el aire, que indicaba que se había abierto una distancia infranqueable entre ellos y el noble amigo, distancia que muy pronto los habría de separar definitivamente.